Bueno, vamos a hablar acerca del melasma. En cuanto a la definición del melasma, el melasma se define como una hipermelanosis adquirida crónica que va a ser simétrica, de bordes irregulares, que suele ser característicamente de color café oscuro, aunque tiene un tono que es variable. Y en realidad, esto que se hable que es una lesión simétrica y de bordes irregulares, es que se considera un trastorno del fotoenvejecimiento, ya que las lesiones que se van a presentar pues son las mismas que se presentan en aquellas lesiones que son adquiridas por la exposición continua a radiación ultravioleta. Ahora, suele estar en piel expuesta a la radiación ultravioleta. Si bien casi el 95% de todas las lesiones y todos los pacientes que presenten melasma se van a presentar en aquellas áreas que son expuestas al sol. ¿Por qué? Porque la radiación ultravioleta es un punto clave en el desarrollo fisiopatológico de esta enfermedad. Ahora, la palabra melasma, ¿sí?, etimológicamente proviene de melas, que significa oscuro. ¿Por qué? Porque sus lesiones son hiperpigmentadas. Ahora, vamos a ver que en cuanto a la epidemiología y factores de riesgo predisponentes, pues el 90% de los casos suelen ser en mujeres. En la mayoría de casos y de artículos y de libros se menciona esto. Y esto debido a que en cuanto a la fisiopatología del melasma, pues hay una gran correlación con el estímulo endocrino por parte de las prostaglandinas y de los estrógenos para desarrollar melasma. Y sobre todo también es en mujeres embarazadas o en mujeres con posmenopausia, o sea, que estén en la posmenopausia o que estén en menopausia. Ahora, también se relaciona con el uso de anticonceptivos uso de anticonceptivos orales o terapias de reemplazo. También los procesos proinflamatorios o procesos inflamatorios activos también aumentan el riesgo de sufrir melasma. La edad promedio en la que se van a presentar las lesiones va a ser de los 30 a 40 años, y esto es relacionado con el fotoenvejecimiento y con la cronicidad para que se presenten estas lesiones. Ahora, usualmente se habla que hay una alta incidencia en zonas ecuatoriales. ¿Eso qué significa? Que las zonas que tengan, digámoslo, aquellos pacientes que vivan en zonas en las que hay mucho sol, pues va a haber abundante radiación ultravioleta. Pero no solamente la radiación ultravioleta, también es la luz visible la que puede causar melasma. Y esto se correlaciona con lo que tardan las lesiones en aparecer, de 10 a 20 años. Por eso es que es infrecuente en pacientes jóvenes. Ahora, en México es la quinta patología dermatológica más común, aunque en realidad pues depende de la fuente de la que se consulte, se va a hablar de un lugar menos, un lugar más arriba en esta posición. Ahora, hay una alta correlación con el embarazo y la radiación ultravioleta. ¿El embarazo a qué se causa? Pues es por el estímulo endocrino, y la radiación ultravioleta por el proceso fisiopatológico propio del melasma. Ahora, dentro de todo esto, pues se habla que el fenotipo de piel y un factor predisponente o factor de riesgo sumamente asociado y muy frecuente es aquellos pacientes que tengan un fenotipo de piel de Fitzpatrick 3, 4 o 5. Es decir, aquellas tonalidades de piel que sean un poco más oscuras, y esto se correlaciona por el tipo de melanina que se va a estar produciendo y además el aumento en la melanogénesis. Ahora, también se habla que si bien puede haber cierto factor genético, sí se ha correlacionado que aquellos pacientes que tengan familiares de primer grado con melasma, pues van a tener cierta predisposición genética para poder desarrollarla. Ahora, usualmente se correlaciona que aquellos pacientes que tienen melasma van a tener presencia no solamente de este tipo de lesiones, sino también van a tener léntigos y nevos melanocíticos. ¿Por qué? Porque los léntigos y los nevos pues son lesiones que van a aparecer a raíz de la exposición a la luz ultravioleta. Y usualmente en casi todos los artículos que se habla de melasma, pues son en su gran mayoría artículos que provienen o son de autores asiáticos. ¿Y esto por qué? Porque los asiáticos tienen una alta incidencia en melasma, pero también se habla que hay una alta incidencia en aquellas poblaciones que sean indias americanas, africanos, latinoamericanos y afroamericanos. Y esto está correlacionado con el fenotipo de piel que presentan este tipo de pacientes. Ahora, de todos los factores de riesgo que se presentan, pues vamos a ver que el más evidente es la exposición a la radiación ultravioleta, seguido de ¿qué? Del embarazo. Y esto es debido en su gran mayoría a la radiación UV y al estímulo endocrino, que más adelante vamos a hablar, pero también se habla de una predisposición genética, y es que ya se han identificado mutaciones y genes correlacionados con la adquisición de este tipo de lesiones. Ahora, también hay otros factores que no se mencionan como tal en los libros, pero que sí son factores que pudieran estar relacionados, como por ejemplo el uso de aceite de mostaza como emoliente, ya que aumenta la fotosensibilidad. Obviamente también se ha evidenciado que pacientes con estrés, sobre todo, pueden tener aumento de riesgo de padecer melasma, sobre todo por la liberación de propiomelanocortina. Y esto también pues se ha detectado que la toma de antidepresivos y ansiolíticos es prevalente en pacientes con debut de melasma. Aunado a eso, también se
se menciona que se ha reportado que el debut de melasma después de haberse practicado peelings y tratamientos ablasivos en la piel, pues es mucho más alto, y esto está correlacionado con el factor de proinflamatorio que se correlaciona con el melasma, debido a que estos tratamientos cursan con una inflamación posterior, y esta inflamación posterior va a causar un efecto de hiperpigmentación postinflamatoria. Ahora, hay aumento de riesgo de melasma en pacientes con nevos y léntigos, también hay un aumento del riesgo o un aumento en la asociación con el smog, y esto debido a que, porque los hidrocarburos presentes en el smog pueden interactuar con ciertos receptores, ¿sí? Sobre todo con receptores ARIL, de tipo ARIL, que van a interactuar con estos receptores en los hidrocarburos y van a estimular a los melanocitos y también a los fibroblastos para que aumenten el estímulo. Ahora, también la exposición ocular, o sea, no solamente la exposición de la piel, sino también la exposición ocular a radiación UVB sigue siendo una vía neurológica para estimular al hipotálamo y por consiguiente, pues provocar una estimulación de melanocitos por aumento de la síntesis de la propiomelaanocortina, que también es una hormona o una prohormona que va a ser muy relacionada con la fisiopatología del melasma. Ahora, en cuanto a la fisiopatología, pues antes de hablar como tal de ella hay que hablar de un proceso que se llama melanogénesis. ¿Qué es la melanogénesis? Bueno, los melanocitos usualmente van a residir en la membrana basal epidérmica, y como característica es que hay un melanocito por cada 30 queratinocitos. ¿Eso qué significa? Que esos 30-40 queratinocitos que están asociados a un melanocito van a conformar algo que se llama unidad epidérmica de melanina, y es cuando un melanocito está asociado a 30-40 queratinocitos por medio de unas proteínas llamadas caderinas, que están presentes en casi todas las células epiteliales o en su gran mayoría de células epiteliales. Ahora, hay que hablar de un organelo que es sumamente importante, y ese organelo, ¿cuál es? Es el melanosoma. ¿El melanosoma qué es? El melanosoma es un organelo en el que se va a sintetizar, almacenar y transportar la melanina, y es muy similar al lisosoma. Este melanosoma contiene tirosinasa, la cual va a regular la síntesis de melanina, pero que también va para que se deposite esta melanina, ¿sí? En el interior del melanosoma, pues vamos a tener que ver que se requiere de ciertas proteínas como son la PMLE o la GP100, las cuales van a generar una matriz extramelanosomal que va a permitir su depósito. Y además los melanosomas tienen un estado de maduración, o sea, hay diferentes estadios en los que el melanosoma se va a encontrar dependiendo de cuál es la fase en la que la melanina se está sintetizando, tal como vemos en esta imagen. Aquí vamos a ver cómo es que los diferentes organelos del interior del melanocito van a interactuar con el melanosoma para ir depositando, para ir generando melanina. Ahora, esto también se correlaciona con que los melanosomas viajan del centro, ¿sí? O sea, muy cercano del retículo endoplásmico rugoso o del aparato de Golgi. ¿Para qué? Para que sean distribuidos a las dendritas que poseen los melanocitos y sean transferidos a los queratinocitos. Ahora, vamos a ver que la pigmentación requiere que haya una transferencia de los melanosomas hacia los queratinocitos. Tal como se ve en esta imagen, se observa claramente cómo es que los melanosomas viajan por medio del citoesqueleto hacia las dendritas que poseen los melanocitos, y estos melanocitos establecen una sinapsis con los queratinocitos para transferir, tal como se ve en esta imagen, los melanosomas a los queratinocitos y generar una pigmentación. Ahora, todo esto, por ejemplo, aquí vemos cómo es que está implicada la E-caderina, cómo es que está implicada las quinesinas, que son proteínas son proteínas citoesqueléticas que normalmente se ven cuando hablamos de las neuronas, pero que también están presentes en este tipo de células, y sobre todo porque establecen una sinapsis. Ahora, ¿qué pasa con el melanosoma? Que el melanosoma de alguna forma es fagocitado por el queratinocito, y este melanosoma pues termina siendo transferido hacia el queratinocito. Ahora, usualmente pues se habla que para que se sintetice melanina pues se requieren de algunos pasos. ¿Cuáles son esos pasos? Bueno, todo parte de la tirosinasa, que la tirosinasa lo que va a hacer es que va a convertir la tirosina, ¿sí?, en dopaquinona, y esa dopaquinona va después a transformarse, ¿sí? La dopaquinona se va a convertir en ciclodopa, y la ciclodopa va a sufrir de cuatro distintos destinos, por así mencionarlos, o se va a convertir en 4 tipos diferentes de melanina. ¿Cuáles son esos distintos destinos? Son la DHICA melanina, la eumelanina, la DHI melanina y la feomelanina. Y aquí en este esquema, que es de un libro de dermatología muy grande, pues se habla acerca de cómo es que cada uno de los tipos de melanina está
presente en distintos fenotipos de piel y cómo es que cada uno tiene sus características propias. Lo más relevante de todo esto es que, por ejemplo, la feomelanina pues es la menos fotoestable y propicia un ambiente mutágeno tras la exposición a radiación ultravioleta. Pero esta feomelanina pues está más presente en aquellos pacientes o en aquellas personas que tengan un fenotipo de Fitzpatrick tipo 1, tipo 2. No es muy presente en aquellos que tengan fenotipo 3 o 4 o 5. Ahora, vamos a ver que hay receptores y ligandos que están relacionados con la melanogénesis y que juegan un rol fundamental. Dentro de todos estos, la proopiomelanocortina pues es de los más importantes. Ahora, a partir de la proopiomelanocortina, ¿qué tiene de especial la proopiomelanocortina? Que va a originar a distintas hormonas, como puede ser la lipotrina, la hormona adrenocorticotropa, ¿sí? También la endorfina o la melanotropina. Ahora, este receptor de esta proopiomelanocortina tiene algo bien característico y es que va a haber receptores en el melanocito que actúan para poder detectar a la melanocortina. O sea, la melanocortina va a originarse a partir de la proopiomelanocortina, tal como se ve en esta imagen de aquí. Ahora, ¿qué sucede? Que hay también una proteína que se llama proteína de Agouti, que es la antagonista del receptor MCR1, el cual pues es el receptor que va a aumentar, ¿sí?, la síntesis o la melanogénesis. ¿Qué sucede? Que cuando esta proteína se une a este receptor, pues va a inhibir a ese receptor y por ende la melanogénesis va a disminuir. Al caso contrario de la MSH, que es el agonista del MCR1, la cual, si se fijan, pues proviene de la proopiomelanocortina también. Ahora, aquí se ve claramente cómo es que tenemos al receptor tal cual, MC1R, perdón, y cómo es que el agonista actúa, o sea, viene y se ensambla. Y vamos a ver cómo es que va a aumentar la melanogénesis. Pero ¿qué sucede? Se ha visto que, por ejemplo, ciertos pacientes tienen un MC1R disfuncional, como en aquellos pacientes que tienen ciertas formas de albinismo, o aquellas formas o aquellos receptores que sean unidos o que llegue un ligando proteína Agouti y por ende disminuya o inhiba la acción de este receptor para disminuir la melanogénesis. Y aquí vemos en esta imagen cómo es que está ligada esta proteína, tal cual se pudiera decir que es una proteína tipo G, o sea, bueno, un receptor tipo G que va a generar una cascada de segundos mensajeros que van a aumentar la melanogénesis. Ahora, hablando propiamente de la fisiopatología del melasma, pues de forma normal se habla que el mayor factor es la exposición a la radiación solar. Ahora, de forma normal, la exposición a la luz, ¿qué va a provocar? Va a provocar pigmentación e hiperpigmentación postinflamatoria. ¿Qué sucede? Que en el melasma esto no ocurre, sino que va a ser un proceso que se va a ir perpetuando de forma continua. Ahora, se habla que, por ejemplo, pues en cuanto a la radiación solar, pues es una enfermedad que tiene un origen multifactorial, pero que, como anteriormente se mencionó, pues las lesiones son propias de un proceso de fotoenvejecimiento. Ahora, ese origen multifactorial, ¿cuál es? Pues es que también está relacionado, se ha identificado la genética, los factores ambientales, como la exposición a la radiación solar o el propio smog, también un factor endocrino, hormonal, también el estatus oxidativo, es decir, que se relaciona con un estatus proinflamatorio y la interacción que se va a dar entre las diferentes células que se encuentran en la epidermis y la dermis. ¿Por qué? Porque el melanocito, para poder generar o aumentar la melanogénesis, no solamente es por medio de sus receptores propios, sino que también procesos inflamatorios y segundos mensajeros van a aumentar este proceso. Ahora, en cuanto a los genes, pues se ha visto que los genes son muy variados, o sea, los genes que aumentan la melanogénesis son muy variados y se encuentran en muchísimos codones. De todos estos, vamos a ver que, por ejemplo, la expresión de PDZK1, ¿sí?, es un gen que va a estar encargado de la expresión de una bomba sodio-hidrógeno, y esta bomba sodio-hidrógeno, cuando se activa este gen, pues va a aumentar la transferencia de melanina a los queratinocitos y por ende va a haber un aumento en la melanogénesis. Ahora también, por ejemplo, se habla del receptor de melanocortina tipo 1. El receptor de melanocortina tipo 1, que tiene de especial, que es este que nosotros podemos ver en esta imagen. Bueno, el receptor de melanocortina tipo 1, pues es el regulador más importante de la eumelanogénesis. ¿Por qué? Porque si aumenta su expresión cuando la piel está expuesta a la luz ultravioleta, pues va a aumentar este proceso. Y aquí se ve claramente cómo es que, por ejemplo, el queratinocito, al detectar la radiación solar, ¿sí?, por medio de la radiación UVB o también la radiación UVA, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que la propia melanocortina va a aumentar su expresión y por ende va a aumentar, ¿sí?, el agonista de
el agonista de la propiomelanocortina, que era el agonista de MCR1 o la MSH. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a terminar activando al receptor bueno, va a terminar actuando sobre el MCR1. ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues que finalmente va a aumentar la cantidad de melanosomas, es decir, la melanogénesis. Ahora también se ha visto que, por ejemplo, pues hay una alta relación también con el HLA, pero ¿qué sucede? Por ejemplo, la relación del HLA y sobre todo de mutaciones o de los genes implicados en esto. Por ejemplo, hay un estudio que se realizó en la región de Javanés, que es en Indonesia, y en este se descubrió que el gen que expresa el receptor de la propiomelanocortina, o sea, el MC1R, ¿qué es lo que tiene de característico en este tipo de pacientes, o en los pacientes de esta región? Pues que tiene una sustitución de guanina por adenosina, ¿sí? Es decir, que tiene esta sustitución de guanina por adenosina, es decir, de valina por metionina. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues que este pueblo se ha identificado en Indonesia que tiene una alta incidencia de melasma, y esto también ha llevado y conducido a que se identifiquen mutaciones específicas en ciertos aminoácidos, como lo puede ser en estos pacientes, pero que en realidad hay muchos estudios y muchos artículos que hablan de diferentes sustituciones de aminoácidos en diferentes regiones del receptor que pueden inducir a que haya un aumento en la incidencia de melasma. Ahora, si bien también pues se ha visto que, por ejemplo, en aquellos pacientes que tengan este tipo de procesos, pues vamos a ver que los pacientes que tienen una predisposición genética tienen una actividad melanocítica anormal, o sea, tienen una mayor cantidad de melanogénesis, y esto que termina desembocando que estos pacientes suelen tener, como habíamos visto en la epidemiología, familiares de primer o segundo grado que tienen melasma. Ahora, de todos los factores, la radiación UV es el más importante. ¿Por qué? Porque la radiación UV estimula directamente la melanogénesis, la angiogénesis, la senescencia de los fibroblastos, la activación de los transcriptos en queratinocitos. Esto que genera, como habíamos visto en la imagen anterior, por ejemplo, la radiación UV, ¿qué es lo que va a hacer? Que aumente la expresión de P53, y al aumentar la expresión de P53 va a aumentar la expresión de proopiomelanocortina, y al aumentar la expresión de proopiomelanocortina, por ejemplo, va a aumentar la expresión de la minina 332, la cual estimula de forma paracrina la melanogénesis. No solamente es un estímulo, por eso es que se habla que la radiación UV pues tiene gran desembocante en esta fisiopatología. Ahora también la radiación ultravioleta va a causar un daño directo sobre los mastocitos, y este daño directo sobre los mastocitos, ¿qué es lo que va a generar? Va a generar un daño en la membrana basal. ¿Y esto por qué se va a dar? Porque al dañarse el melanocito, este va a liberar moléculas que van a disolver a la membrana basal. Ahora también la radiación ultravioleta va a aumentar la cantidad de dendritas que tienen los melanocitos, y por ende va a aumentar la transferencia de melanosomas desde el melanocito hacia el queratinocito. Ahora también hay un aumento en la actividad de la vía WNT beta-catenina, la cual está implicada en la melanogénesis también. Y bien se puede ver en esta imagen cómo es que por ejemplo, la disbiosis, aunque este es un factor que apenas se está proponiendo, y algunos artículos hablan que la disbiosis también puede jugar un papel fundamental en esto, pues por ejemplo podemos ver cómo es que la contaminación ambiental y sobre todo la radiación ultravioleta va a actuar sobre todo, por ejemplo, en los queratinocitos y en los melanocitos, y también sobre los fibroblastos. ¿Para qué? Para que estos aumenten, por ejemplo, en los queratinocitos. Si nosotros podemos ver, pues va a haber un descenso en la cantidad de la laminina beta o de la laminina B. ¿Y qué es lo que va a terminar generando todo esto? Que hay un aumento en la expresión de propiomelanocortina, y también, por ejemplo, en los melanocitos vemos cómo es que la radiación ultravioleta estimula la vía de mTOR. Esta vía está implicada, por ejemplo, en el aumento o en la disminución de la senescencia celular, es decir, que la célula va a entrar en un estado en el que va a aumentar la síntesis de proteínas. Vamos a ver que actúa sobre el receptor MSH, o sea, va a aumentar la cantidad o la producción de melanina. También actúa, por ejemplo, sobre estos receptores, ¿sí? Que son el RK y MAPK, que son receptores que están, o segundos mensajeros que están implicados también en el aumento en la actividad de las células. Por ejemplo, el MAPK está implicado sobre todo, por ejemplo, en ciertos tipos de cánceres, como lo puede ser el cáncer vasocelular o el cáncer escamocelular, ya que estas vías, pues, o estos receptores están aumentados en su expresión y sobre todo en su funcionalidad. Y aquí vemos cómo es que P53, P21 y P16 son estimulados también para que aumente la melanogénesis. Pero también vamos a ver nosotros cómo es que aumenta la cantidad de ROS, es decir, de radicales libres de oxígeno, y esto va a aumentar también la actividad de la MSH. Y vemos cómo es que todo está interconectado, incluso con las células inmunitarias. Ahora, vamos a ver que dentro de la radiación, pues la radiación solar existen diferentes tipos. Ahora, espectros de la radiación. Ahora, se habla que la radiación UVB,
¿sí? Es la que más aumenta la expresión de citocinas en melanocitos, y esto que va a provocar, provoca una transferencia más efectiva de melanina a los queratinocitos. También se habla de que la radiación UVB aumenta la degradación de cadenas separansulfato, y esto que va a hacer, que va a aumentar la transferencia de melanina a la epidermis. También la radiación UVB aumenta las prostaglandinas y los factores de crecimiento vascular, y esto que va a terminar desembocando que no solamente los melanocitos sean estimulados, sino que también, por ejemplo, los fibroblastos, los queratinocitos y las células inmunitarias sean estimulados por este tipo de radiación. Ahora, también la radiación UVA juega un rol que en muchos lados o en muchas fuentes no mencionan, pero que es también tiene cierta implicación en la fisiopatología. ¿Por qué? Porque si bien es una radiación menos ionizante y por ende es menos dañina, pues va a inducir en mayor medida el oscurecimiento del pigmento. Y esto que va a terminar desembocando en que aumenta la génesis de radicales libres de oxígeno, y con ello aumenta el estrés oxidativo, y por ende, como habíamos visto en la imagen anterior, ¿qué es lo que va a pasar? Todo esto va a desembocar en el AMSH. Ahora, también se habla que, por ejemplo, la luz visible tiene cierta implicación, ya que las ondas de la luz visible, que son de 420 a 470 nanómetros, inducen la pigmentación. ¿Y esto por qué? Porque la luz visible, sobre todo la luz azul y la luz violeta, van a inducir la pigmentación por medio de la activación del receptor opsin 3. ¿Qué tiene de característico el receptor de opsin 3? Bueno, que esta es una proteína que es fotosensible a la luz y que regula la actividad del receptor de la melanocortina y la actividad de las metaloproteasas. Es decir, que aumenta la degradación de la matriz extracelular, y eso se implica también, por ejemplo, en la degradación de la membrana basal, y que los melanocitos vayan a tener una característica, y es que los melanocitos a veces están invertidos, o las células basales tienen ciertas características especiales en la membrana basal. Ahora, esto también nos habla, por ejemplo, que el receptor opsin 3, ¿sí? El receptor opsin 3 pertenece a una familia de proteínas que son fotosensibles, y por ejemplo este receptor también se puede encontrar en los conos y bastones. ¿Para qué? Para que estos, digámoslo, aumenten, ¿sí?, el potencial de acción de los bastones y los conos, para que, digamos, percibamos menor cantidad de luz por un efecto que se llama on-off. ¿Sí? Que es algo que genera, por ejemplo, que cuando nosotros estamos expuestos a mucha luz y nos metemos en un ambiente que tiene poca luz, ¿sí?, o que está totalmente oscuro, pues vamos a ver que usualmente pues tardamos en volver a adaptarnos. ¿Y esto por qué? Es por la acción de esta proteína. También se encuentra, también la vamos a poder ver que está presente, pues obviamente en este tipo de células. Ahora, vamos a ver nosotros que también, pues el infrarrojo, que es el espectro de luz que no es visible y que se va a percibir como calor, pues va a tener un aumento en la actividad o la radiación, sobre todo el espectro infrarrojo. Lo que va a generar es que aumenta, ¿sí?, la actividad de las metaloproteasas de la matriz extracelular, y con ende pues van a generar una liberación de factores proinflamatorios, daño al ADN y un aumento del estrés oxidativo. ¿Y esto qué va a generar? Pues va a generar un aumento en el fotoenvejecimiento. ¿Y esto qué genera? O cómo lo podemos transpolar a algo cotidiano. Es que, por ejemplo, aquellos pacientes o aquellas personas que tienen labores en las que tienen que estar expuestas a mucho calor, sobre todo, por ejemplo, los que son cocineros, ¿sí?, los chefs, o aquellos pacientes o aquellas personas que trabajan, por ejemplo, en el campo de la metalurgia, ¿qué tienen de característico ellos? Que suelen tener, digamos, un bronceado muy especial. O sea, el bronceado que ellos tienen es un bronceado muy especial. ¿Y por qué? Porque al estar expuestos ellos a mucho infrarrojo, o sea, que están expuestos a altas temperaturas, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que el calor va a ser detectado por el queratinocito, y de nuevo, por ejemplo, va a aumentar la vía de WNT, betacatenina, va a aumentar la cantidad de factor de crecimiento de fibroblastos. ¿Y esto qué va a hacer? Que va a estimular la vía MAPK, que esta es una vía o la vía de WNT beta-catenina, que es lo que va a terminar haciendo, por ejemplo, en los melanocitos, que va a aumentar la cantidad de melanosomas. Y esto es el por qué, por ejemplo, aquellos pacientes que están expuestos a mucho calor van a tener también cierta característica en su piel, que son un poco más bronceados. Ahora, hablando del estímulo endocrino, bueno, vamos a ver que las prostaglandinas y los estrógenos estimulan a los receptores de los mismos melanocitos. O sea, los melanocitos tienen receptores para los estrógenos y para la progesterona. ¿Qué sucede? Que se habla que, por ejemplo, en algunos artículos, pues hablan que el melasma no es más que el resultado de un trastorno endocrino. ¿Por qué? Porque el efecto de la estimulación por parte de estos receptores, ¿sí?, o bueno, la activación de estos receptores, es que aumente la melanogénesis. ¿Y esto de qué se habla? Que, por ejemplo, la explicación del por qué en la mayoría de pacientes que se presentan son mujeres es porque se habla que es una enfermedad, o que se propone que sea una enfermedad secundaria a una hipersensibilidad regional a los estrógenos y la progesterona. O sea, que no es resultado como tal de un trastorno endocrino, sino más bien de una hipersensibilidad en ciertos puntos específicos de la piel
los estrógenos y la progesterona. Ahora, se habla también que, por ejemplo, el estradiol pues va a estimular a los fibroblastos para que estos sinteticen colágeno. Pero también, por ejemplo, la activación del receptor de estrógenos, o sea, el ER2, va a aumentar la melanogénesis, y también los antagonistas del ER2 van a inhibir la melanogénesis. ¿Y qué sucede? Que, por ejemplo, se habla de que esta hipersensibilidad es secundaria a una sobreexpresión de este receptor, o sea, el ER2, en la epidermis y en los fibroblastos. Y aquí lo podemos ver cómo es que los fibroblastos también tienen este receptor, y cómo es que también lo tienen, por ejemplo, los queratinocitos, cómo es que lo tienen también los melanocitos. O sea, esto apoya todavía más esa teoría o esa vertiente de la fisiopatología que tiene un factor endocrino predisponente. ¿Por qué? Porque al aumentar la cantidad de receptores, pues va a aumentar el estímulo que van a recibir estas células, y por ende van a suceder todas las subsecuentes vías. Sobre todo se habla que la radiación ultravioleta va a modificar estos receptores o va a aumentar su expresión. Ahora, también hay que hablar acerca de la interacción que van a tener los melanocitos y los queratinocitos. Se habla que, por ejemplo, la exposición crónica a luz ultravioleta va a aumentar la expresión de interleucina 1, va a aumentar la expresión de todos estos segundos mensajeros, por ejemplo, el factor de crecimiento de fibroblastos 2, y esto va a generar que el aumento en cantidad y el tiempo de exposición a la radiación ultravioleta provoque una desregulación de los melanocitos. También se habla que los melanocitos son sobreestimulados. Cuando los melanocitos son sobreestimulados, por ejemplo, por todos estos mensajeros, ¿qué es lo que va a suceder? Que los melanocitos van a aumentar la transferencia de melanina. O sea, va a haber una transferencia excesiva entre melanocitos y queratinocitos. ¿Y qué sucede cuando hay un aumento en la transferencia? Obviamente va a haber una translocación de melanosomas y una maduración aberrante de estos organelos, o bueno, de estos orgánulos. ¿Qué es lo que sucede? Que, por ejemplo, los fibroblastos, cuando habíamos hablado acerca de ellos, pues vamos a ver que por ejemplo, los fibroblastos o los mastocitos. En cuanto a los mastocitos, pues vamos a ver que la radiación ultravioleta genera desgranulación y liberación de histamina. ¿Y qué sucede con la histamina? Que la histamina genera un aumento en la actividad de la proteína quinasa A por medio del receptor H2. ¿Sí? ¿Y qué sucede con ese receptor H2? Bueno, que el receptor H2 lo que va a suceder con este al activarse es que va a generar un aumento en la cantidad del número de dendritas que va a tener el melanocito, y con este va a aumentar la transferencia de melanosomas a los queratinocitos. Además va a haber liberación de triptasa. ¿Qué genera la triptasa? Bueno, la triptasa estimula la producción de metaloproteasas en la matriz extracelular y también en los fibroblastos. ¿Y esto qué genera? Genera una disrupción en la membrana basal, y además facilita la migración de los melanocitos a la dermis. ¿Por qué? Porque se habla que una característica patológica de los melanocitos es que ya no se encuentran en la epidermis, sino que se migran a la dermis. Y aquí vemos cómo es que hay un montón, ¿sí?, de receptores y de segundos mensajeros implicados en todo esto. Ahora, por ejemplo, aquí vemos cómo es que la liberación de histamina termina generando que se disuelva la membrana basal. O sea, aquí podemos ver cómo es que la membrana basal va a terminar siendo disuelta, y por ende los melanocitos van a viajar hacia la dermis. Ahora, aquí vemos esa característica patológica o histológica que se puede ver, y es que se habla que los melanocitos van a tener una orientación o van a tener una morfología en péndulo. ¿Por qué? Porque en lugar de estar sobre la membrana basal, van a estar debajo de ellas y van a estar, ¿sí?, sobre todo en la dermis. Esa es una característica histológica que van a presentar los melanocitos. Ahora, también vamos a ver que el aumento en la cantidad de dendritas, y por ejemplo aquí en esta imagen, pues cómo es que se puede ver que hay gran cantidad de dendritas y sobre todo de melanosomas, y cómo es que aumenta la transferencia de melanosomas desde el melanocito al queratinocito. O sea, aquí se ve claramente en esta imagen. Ahora, también hay otro punto que me gustaría hablar, y es que, por ejemplo, los fibroblastos, ¿sí?, los fibroblastos van a jugar un papel fundamental. ¿Por qué? Porque van a jugar un papel fundamental en la senescencia dermal. Normalmente, ¿qué va a pasar con los fibroblastos? Que los fibroblastos van a empezar a sintetizar matriz extracelular, colágeno y elastina. ¿Qué sucede cuando los fibroblastos y la piel está expuesta a radiación ultravioleta? ¿Qué genera? Que se genere una senescencia de los fibroblastos. Y esto va a alterar algo que se llama el secretoma, ¿sí?, el secretoma de los fibroblastos. ¿Qué sucede con ese secretoma alterado? Que va a aumentar la cantidad
de citocinas proinflamatorias y melanogénicas, como el factor de crecimiento similar a la insulina, los moduladores de la vía WNT beta-catenina, pero también no solo van a estimular a los melanocitos, sino que también se va a afectar a la propia membrana basal por este efecto que yo les estoy hablando ahorita. También los melanocitos, ¿qué es lo que va a generar esta senescencia de los fibroblastos? Pues que los melanocitos vayan a viajar a la dermis y se vayan a generar los melanocitos pendulares. También se habla que, por ejemplo, hay una disfunción de la autofagia de melanocitos. ¿Por qué? Porque hay menor expresión de proteínas asociadas a la autofagia, como lo es una proteína que se llama LC3B, ¿sí? Que es una proteína que en inglés se llama Microtubule Associated Protein 1 Light Chain 3 beta, que va a tener una característica y es que va a aumentar la retención de los melanosomas. Pero ¿qué sucede? Que al haber aumento, al haber retención de los melanosomas, va a haber aumento y acumulación de la melanina. Y esto es lo que hablamos anteriormente, que la melanina también es una melanina aberrante. Ahora, en cuanto al cuadro clínico, ¿cuál es la característica más patognomónica del melasma? Bueno, que va a aparecer como manchas que se mencionan que son marrón claro o oscuro, o también pueden ser manchas grisáceas con bordes irregulares. Eso es fundamental. Ahora, usualmente las manchas, como habíamos hablado anteriormente, pues se van a presentar sobre todo en áreas que son expuestas al sol. Es decir, que se habla que hay una frecuencia en la distribución de las lesiones. Se habla que la región centrofacial o la distribución de las lesiones de tipo centrofacial, como se presenta en esta imagen, es la forma más incidente y más común en la que se van a presentar las lesiones, o sea, el sitio en el que se van a presentar. Y conforme se va haciendo menos frecuente, vamos a ver que, por ejemplo, en orden de frecuencia, la segunda zona es malar, la tercera zona es mandibular, la cuarta zona es la superficie extensora de los antebrazos o la región superior del tórax. Todas estas son áreas en las que hay exposición a radiación solar, o sea, a luz. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo es que tiene este patrón centrofacial, o sea, cómo es que se presenta en el centro del rostro, como si fuera una mariposa. Y aquí, por ejemplo, tenemos un patrón malar. Aquí tenemos un patrón que se habla de un patrón mandibular. Ahora, vamos a ver que se puede clasificar pues en tres tipos. Aquí vemos como, por ejemplo, en un hombre que pues característicamente pues tiene un patrón, digámoslo, un poco más malar. Pero se habla que, por ejemplo, en los hombres, pues esta distribución puede ser un poco más heterogénea, o sea, no es tan común que se presente de esta forma. Ahora, usualmente nosotros vamos a ver que el melasma también se puede clasificar en tres tipos, según la región afectada. Cuando se inspecciona, por ejemplo, con una lámpara de Wood, se habla que hay un melasma con características epidérmicas, ¿sí? Que esto es en general el 70% de todos los casos. Un melasma que tiene una localización dérmica, o un melasma que se habla que es mixto, indeterminado. ¿Por qué? Porque aquí en realidad pues tiene patrones tanto epidérmicos como dérmicos. Ahora, usualmente vamos a ver nosotros que, por ejemplo, aquí se puede ver claramente cómo es que las lesiones son de bordes irregulares y cómo es que son manchas marrón oscuro o pardo grisáceo que tienen una característica, y es que algunas tienen o llegan a tener máculas de Fitzpatrick. ¿Qué son las máculas de Fitzpatrick? Bueno, las máculas de Fitzpatrick, ¿sí?, son el signo patognomónico del melasma. ¿Por qué? Porque las máculas de Fitzpatrick, al ser patognomónicas, vamos a ver que son áreas de piel con pigmentación normal, tal como se muestra en esta imagen, o sea que no están hiperpigmentadas, que se encuentran diseminadas en forma de confeti dentro de un parche mayor de pigmentación, tal como se ve en esta imagen. Aquí tenemos una lesión de melasma y cómo es que adentro de la lesión, que tiene bordes irregulares, vamos a poder observar áreas que tienen o áreas que aún conservan la pigmentación que normalmente conserva el resto de la piel del paciente. Ahora, vamos a ver que en pacientes con un fenotipo de piel más oscuro, pues hay puntos de coloración normal como si fueran, como si se hablara de islas. Y también se habla que usualmente no hay afección de los folículos pilosos y las glándulas ecrinas. ¿Por qué? Porque casualmente, ¿sí?, los melanocitos que se van a encontrar asociados, ¿sí?, al folículo, pues no van a sufrir este paso de senescencia fibroblástica y esta estimulación por parte de la luz ultravioleta. Ahora, vamos a ver también, por ejemplo, que en dermatoscopía, pues se van a poder observar como pseudocrestas, ¿sí? O sea, vamos a ver que en dermatoscopía, por ejemplo, no hay afección de los folículos pilosos y las glándulas ecrinas, pero también se va a poder observar que en la dermatoscopía se va a observar pseudocrestas epidérmicas hiperpigmentadas, tal como se ve en las imágenes de este artículo.
Ahora, se habla que, por ejemplo, pues también hay distintos factores o distintas formas de distribución del melasma y cómo es que se van a presentar las distintas lesiones, pero en realidad, pues en su gran mayoría van a ser de este tipo. Pero también se puede observar que en algunos pacientes puedan presentar áreas con telangiectasias, tal como se puede ver en esta imagen de aquí, o sea, se pueden ver áreas con ciertas telangiectasias. Incluso aquí también se puede ver cómo es que hay esa distribución que habíamos hablado de en confeti, de, de las áreas de hiperpigmentación. Ahora, también, por ejemplo, cuando se habla de la lámpara de Wood, pues vamos a poder observar cómo es que hay cierta distinción y se ve muy característicamente cómo es que las zonas hiperpigmentadas destacan. Ahora se habla, por ejemplo, en algunos artículos de la microscopía confocal de refractancia, cómo es que se va a poder observar las áreas de hiperpigmentación y cómo es que, por ejemplo, en estas áreas que están rodeadas con rojo, en este punto rojo o en este punto amarillo, cómo es que va a haber un aumento en la producción de melanosomas. Pero en realidad, pues esto es más con fines de investigación, porque los libros no lo suelen mencionar y los artículos tampoco. Ahora, hay un índice modificado para la severidad del melasma que sirve para ver el grado de afección y también se utiliza, o en muchos artículos, sobre todo asiáticos, lo mencionan como una herramienta útil para ver la respuesta al tratamiento que van a tener los pacientes con melasma. Y aquí se habla, por ejemplo, de cómo es que este índice modificado pues es muy similar a los índices que se utilizan en reumatología, por ejemplo, para artritis reumatoide o lupus, para poder valorar cómo es que la severidad y la respuesta al tratamiento que presentan estos pacientes. Tiene una fórmula en la que se va a poder verificar, pero en realidad ya hay calculadoras, sobre todo calculadoras de asociaciones asiáticas. Ahora, pues aquí vemos una tabla que resume de forma muy sintetizada todas las características clínicas del melasma. Ahora, vamos a hablar acerca del diagnóstico. Bueno, se habla que principalmente el diagnóstico es clínico por parte de las lesiones que se vayan a presentar y los antecedentes que tenga el paciente. Pero también, por ejemplo, en la dermatoscopía, pues como ya habíamos hablado, se pueden observar pseudocrestas epidérmicas hiperpigmentadas, se puede utilizar lámpara de Wood, microscopía confocal de refractancia, el índice modificado de severidad de melasma, porque hay un índice que es el original, pero este se ha demostrado que tiene pues mayor fiabilidad. Pero también en base a los factores de riesgo se puede solicitar biometría hemática, química sanguínea o niveles hormonales. Esto sobre todo va relacionado con el tratamiento que se va a dar. Ahora, como diagnóstico diferencial hay muchas entidades que pueden producir y que cursan con hipermelanosis e hiperpigmentación, como lo puede ser, por ejemplo, aquellos que tengan una hiperpigmentación o cambio de color inducidos por fármacos, pues puede ser, por ejemplo, el uso de doxiciclina, miodarona, también, por ejemplo, aquellos pacientes que tengan antecedentes, por ejemplo, de lupus eritematoso, también lo pueden presentar. También puede haber, por ejemplo, una predisposición en mujeres asiáticas, ¿sí? Se puede presentar, sobre todo, por ejemplo, pacientes que presenten nevos bilaterales adquiridos, o sea, nevos que no sean congénitos, léntigos que puedan ser benignos o léntigos malignos. También se puede ver, por ejemplo, en la cantosis nigricans, o sea, hay muchas entidades patológicas que pueden cursar con hiperpigmentación, no solamente el melasma. Ahora, en cuanto al tratamiento, pues no hay como tal, en realidad hay muchos consensos. Por ejemplo, aquí para hablar del tratamiento yo me basé en el consenso latinoamericano del tratamiento de melasma, en el que se habla, en el que pues se juntaron muchos especialistas, sobre todo pues el criterio para poder admitirlos en el consenso, pues era que presentaran ciertos exámenes y que tuvieran ciertas prácticas y cierto nivel de experiencia. Y en base a ese consenso, pues en realidad hay muchas guías para el tratamiento de melasma, pero la gran mayoría desembocan en un tratamiento de primera línea que esté basado en la fotoprotección rigurosa, tal como se presenta, por ejemplo, en los pacientes que tienen acné o que algunos pacientes, por ejemplo, que tienen antecedente de cáncer vasocelular o de cáncer escamocelular, ¿sí? O de melanoma, pues se habla y se aconseja, por ejemplo, en este consenso, que los pacientes tengan una fotoprotección cada 2 horas y que en caso de ser necesario, pues utilicen una barrera física. ¿Para qué? Para reducir la fotoelastosis y reducir las recidivas. Sobre todo, la fotoprotección va de la mano porque se van a empezar a utilizar, o se recomienda el uso de agentes despigmentantes tópicos, como por ejemplo lo puede ser la hidroquinona a 2 o 4% por 6 a 8 semanas. También se habla de que hay un tratamiento que fue aprobado por la FDA, que es el triluma, o sea, una triple combinación de hidroquinona más tretinoína, o sea, ácido retinoico, y fluocinolona de acetidona, que por ejemplo aquí se ve en esta imagen.
Este tratamiento pues sí está indicado por la FDA, pero en México por lo pronto pues es un poco difícil conseguir este tratamiento. También se habla que los retinoides son altamente recomendados, como lo puede ser la tretinoína a 0.5 a 1%, a 0.1% de concentración, o también corticoides trópicos, pero esto es cuando se habla de pacientes que no han tenido buena respuesta a estos agentes despigmentantes por 3 a 6 meses. Se habla que, por ejemplo, puede hacerse uso de corticoides tópicos de baja potencia. También hay algunas opciones que se mencionan en los artículos y también se mencionan en este consenso. Por ejemplo, el uso de ácido acelaico está aconsejado, incluso también se puede asociar con la tretinoína, el uso de ácido cógico, pero en realidad, pues todos estos, por ejemplo, el uso de ácido cógico o el uso de ácido tranexámico, pues sí tienen cierta implicación sistémica, sobre todo el uso de ácido tranexámico. Por ello es que cuando se aconseja iniciar el uso de ácido tranexámico, pues se aconseja que obviamente se realicen estudios paraclínicos, sobre todo la química sanguínea, la biometría hemática y los tiempos de coagulación para ver si pues en realidad el uso de ácido tranexámico no puede ser riesgoso en este tipo de pacientes. Ahora, el uso de ácido tranexámico fue recientemente aprobado por la FDA, ya que sí se ha visto que tiene cierto efecto en este tipo de pacientes, pero en realidad la mayoría de los artículos pues aconsejan que su uso sea con mucha precaución y sobre todo como una de las últimas instancias en el tratamiento de primera línea. También se habla, por ejemplo, que el uso de ácido salicílico puede estar asociado al uso de retinoides como la tretinoína o el ácido ascórbico con vitamina C, que si bien la vitamina C sí se ha demostrado que tiene cierto efecto, aún no se sabe cuál es su efecto a nivel fisiológico o en cuanto a las células. Y esto es de lo que hablábamos anteriormente. Cómo es que, por ejemplo, la tretinoína, ¿sí?, va a inhibir, ¿sí?, la transcripción de DNA para que se sintetice tirosinasa. Y esta tirosinasa, como ya habíamos visto, pues lo que va a hacer es que va a convertir la tirosina en dopaquinona. Ahora también, por ejemplo, el ácido ascórbico, vamos a ver que hay 3 formas distintas, ¿sí?, o 3 puntos clave en los que el tratamiento va a inhibir la melanogénesis o va a disminuir la melanogénesis o la maduración de los melanosomas. ¿Cuáles son estos? La inhibición de la tirosinasa, ¿para qué? Pues para que no se produzca más melanina. También, por ejemplo, para interrumpir la síntesis de melanina, aquí vemos cómo es que estos tratamientos lo que inhiben no es la síntesis de la tirosinasa, sino que inhiben propiamente la tirosinasa. ¿Para qué? Para que ya no se genere melanina, como lo puede ser el ácido ascórbico, el ácido tranexámico, el ácido cógico, ¿sí?, la hidroquinona, también se habla, por ejemplo, el ácido acelaico también. O después de que la melanina ya fue sintetizada, ¿qué tratamientos hay? Hay tratamientos que inhiben la transferencia de melanina o de melanosomas desde el melanocito hacia el queratinocito, como lo puede ser la niacinamida, o aquellos que aumentan la desescamación, o sea, aumentan el recambio de queratinocitos. ¿Y estos cuáles son? Por ejemplo, la tretinoína. O sea, la tretinoína tiene un efecto doble, por eso se utiliza como tratamiento de primera instancia, además de que no tiene tantos efectos adversos como sí lo pueden tener todos estos tratamientos. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a aumentar la descamación, pero también va a inhibir la tirosinasa. Pero para que se inhiba la síntesis de tirosinasa, pues obviamente tiene que pasar bastante tiempo. Algunos hablan que se tiene que pasar de 1 hasta 3 meses para que este efecto neto se pueda presentar. Aquí vemos diferentes algoritmos de tratamiento en los que se puede ver cómo es que vamos a poder observar los tratamientos de primera línea y cuáles son los agentes que más se van a recomendar. Sobre todo, se pudiera decir que es fotoprotección más retinoína, el tratamiento de primera línea y el que se menciona en casi todas las bibliografías. Ahora, también existen tratamientos de segunda línea para aquellos pacientes que no respondieron adecuadamente a este tratamiento o al tratamiento de primera línea. Obviamente se recomienda continuar con la fotoprotección, pero se habla de que hay algunos peelings químicos, como por ejemplo los peelings con ácido glicólico al 20 al 70% o ácido salicílico, que pueden tratar el melasma, pero tienen un aumento en el riesgo de la irritación e inclusive se ha visto que pues el tratamiento con peelings químicos no es muy recomendado. ¿Por qué? Porque al generar un estado proinflamatorio después de ese tratamiento, pues si bien puede haber cierta disminución en la actividad de los melanocitos y el paciente puede caer, por ejemplo, en un estado o cierto tiempo puede haber disminución de las manchas, ¿qué es lo que va a suceder? Que aumenta el riesgo de hiperpigmentación postinflamatoria. Y estos peelings químicos en realidad no son un tratamiento definitivo. Se habla que son un tratamiento pues que tiene poco impacto a largo plazo. También, por ejemplo, el tratamiento sistémico, como habíamos hablado, el ácido tranexámico oral, 250 miligramos cada 12 horas por 2 a 3 meses. Pero en realidad, pues el ácido tranexámico, como lo habíamos visto, es una terapia que fue aprobada por la FDA y que los artículos lo abordan, pero en realidad no es muy recomendable. Ahora,
También se habla que, por ejemplo, hay opciones alternativas, ¿sí? Como la Polypodium leucotomos por vía oral, que es un adyuvante a la hidroxicloroquina, ¿sí? Que vamos a poder ver en estos pacientes. O sea, vamos a poder ver que la hidroquinona, perdón, la hidroxicloroquina, la hidroquinona va a ser un adyuvante de este tratamiento, pero pues son en realidad tratamientos que están apenas desarrollándose. También se habla que, por ejemplo, hay microneedling percutáneo, pero esto también tiene alta implicación en que pues, va a inducir una hiperpigmentación postinflamatoria, y eso es algo que pues, no se recomienda en gran medida. Aquí vemos una tabla que resume en gran medida cómo es que hay distintos tipos de tratamiento y distintos enfoques. También, por ejemplo, se habla que la terapia con láser puede ser una opción, pero en realidad pues, es poca la disponibilidad de estas terapias, y también se habla que la recidiva con los pacientes que son sometidos a terapias con láser pues es mucho más alta que en aquellos pacientes que incluso son sometidos a peelings químicos. Y cómo es que, pues en realidad, los tratamientos que más son recomendados, pues son aquellos tratamientos que habíamos visto de primera línea. Aquí vemos cómo es que lo obtuve de un artículo, de un consenso, pero un consenso asiático, y aquí ellos utilizan el índice de melasma para poder reescalar al paciente y poder ver si necesita un aumento en la cantidad, un aumento o añadir otro tratamiento, o ya se puede ir desescalando a estos pacientes. Aquí lo principal, ¿cuál es? Iniciar con fotoprotección y agentes tópicos despigmentantes, como por ejemplo lo podría hacer la tretinoína, y reevaluar a las 6 a 8 semanas. ¿Con qué? Con el índice de melasma. Una vez que nosotros vemos que hay, digamos, una disminución del 30%, ¿sí? Si hay una disminución del 30% en la intensidad del melasma, pues vamos a poder ver que este paciente pues se puede mantener con este tratamiento, o sea, con fotoprotección. Pero en caso de que veamos nosotros que este paciente no tiene mejoría, ¿qué es lo que se recomienda? Que, por ejemplo, pasemos a los tratamientos de segunda línea, como es el ácido tranexámico, los peelings, ¿sí? O incluso los láseres. Y otra vez reevaluar a las 6 a 8 semanas, o sea, reestadificar con el índice de melasma, reevaluar de nuevo estos pacientes, y en caso de que no mejoren, mantener y aumentar, ¿sí? Las dosis o ir paso a paso. O sea, aumentar, por ejemplo, la cantidad de ácido tranexámico, o pasar a peelings o tratamientos con láser. Y una vez que hay una mejoría del 30%, lo que se recomienda pues es ir desescalando el tratamiento hasta volver solamente a fotoprotección con agentes despigmentantes.